Estimados aprendices, estamos ya en el tercera parte del video o el tercer video de nómina. Esta nómina tercera parte, pues el que les habla Wilder Hernández, instructor del Centro de Servicios Financieros y perteneciente a la Coordinación de Contabilidad, Finanzas e Impuestos. El contenido de este video, la tercera parte de esta temática es el pago de salud, pago de pensión, pago de fondo de solidaridad pensional, pago de retención en la fuente de salarios, otros, pagos por parte de la empresa o empleador, apropiaciones y liquidaciones. Cabe recordar que las primeras partes hasta otros es todo lo que tiene que ver con el total deducido. El pago de salud. La Ley 100 del 93 creó en Colombia el Sistema de Seguridad Social Integral, constituidos por tres regímenes según el artículo 8 de la Ley 100 del 93, y es régimen pensional, régimen de salud y régimen de riesgos profesionales. El artículo 26 de la misma ley hace referencia a un pago proporcional por parte de los trabajadores. Según el artículo 104, la proporción es del 4% del IBC. Aquí entra un tema nuevo y es el pago de seguridad social de planilla en mi pila o lo que llamamos pago de seguridad social en planilla pago simple o miplanilla.com. Bueno, esos son algunos operadores que ayudan con este tema. Sin embargo, quiero aclarar que es que el 4% es sobre el total de vengado menos el auxilio de transporte. Entonces, para que lo tengamos claro, este es el primer ítem importante que tiene la deducción. El pago de pensión. Ampara al trabajador contra contingencias de vejez, invalidez y muerte. El empleador paga el 12%, el trabajador paga el 4%. En total, el artículo 20 dice que es el 16% y que el 25% lo asume el trabajador. Si hacemos las cuentas, es el 4%. No es coincidencia solamente con el pago de salud. También es sobre el total de vengado menos el auxilio de transporte. Eso hace parte o hace base del IBC. Recuerden que siempre va a ser el salario mínimo. El pago o el pago menos que se puede hacer. Fondo de solidaridad pensional. Este fondo de solidaridad pensional lo contiene el artículo 20 de la Ley 100 del 93. Contiene una línea a la creación de un fondo de solidaridad pensional para personas que no tuvieron el beneficio de pensionarse y lo pagan los trabajadores que vengan más de 4 salarios mínimos legales vigentes. En este caso sería el 1%, comienza con un 1%. En salarios grandes como desde el 14 o 15 salarios ya comienza a subir un porcentaje más. Este fondo de solidaridad se crea para personas que pues lastimosamente no pueden tener una pensión y que pues el gobierno les quiere ayudar. Y lo mejor es que los trabajadores actuales patrocinen este fondo. Retención en la fuente de salarios. Está consagrado en el artículo 383 y 384 el pago de retención en la fuente por salario. Recordar que hay dos procedimientos. Procedimiento 1 y 2. El 2 es un promedio que se hace anual, más que todo para personas que vengan un salario variable. ¿Esto qué significa? Que yo voy a hacer un promedio anual y se cuenta desde diciembre del año pasado a diciembre de este año. Por ejemplo, ahorita en junio hay cambio de promedio. Ese promedio se va a contar desde junio del año pasado a comienzos de junio de este año. Entonces, si se venciera en diciembre, entonces se hace cuenta o se promedia desde los salarios que se venguen desde diciembre del año pasado o comienzos de diciembre de este año. Entonces, cabe aclarar, hay otras cosas que tienen retención que hablan de la retención en la fuente, por ejemplo, dependientes, personas que dependen económicamente de la persona que está vengando un salario, exentos, salario, una parte del salario se exenta, en fin, es todo un tema
arduo acerca de la nómina, pero lo nombramos porque es una deducción para salarios más o menos de 3.600.000 de para arriba. Otros. Cuando hablamos de otras deducciones se refieren a descuentos como sindicatos, libranzas, cooperativas o fondo de empleados, demandas judiciales y préstamos empresa. Lo de libranzas cabe acordar que no se puede, oígalo bien, no se puede descontar más del 50% del salario. ¿Por qué? Porque eso lo sostiene la ley. Es el vital mínimo que debe tener la persona, menos del 50% no puede haber. Por tal motivo, cuando se vaya a autorizar un descuento de estos, el trabajador no puede descontarse más del 50%. Cooperativas o fondo de empleados, se puede descontar más del 50% donde el trabajador demuestre que, en estos casos, por ejemplo, de fondo de empleados, esté ahorrando el dinero. Demandas judiciales, lo más común es escuchar las demandas de alimentos. Préstamos empresa, pues son préstamos que hace la empresa a sus empleados y que vulgarmente o en el adagio popular dice que se descuentan por derecha. Entonces estos son otros descuentos, se nombran porque son unas deducciones que a veces aparecen en algunas nóminas grandes de grandes empresas. El pago por parte del empleador. Según la Ley 100 del 93 se crearon los riesgos profesionales para darle más bienestar al trabajador en caso de accidentes laborales. Hay una tabla para los riesgos profesionales. Comienza con la más baja, que es el 0,522, que es para la parte administrativa, y va subiendo según la actividad del empleado. La pensión por parte de la empresa, que es el 12%. El 12%, recuerden que el total de la pensión es el 16%. 4 lo aporta el empleado y 12 lo aporta la empresa. Este 12% se saca sobre el total de vengado menos auxilio de transporte. Caja de compensación familiar, que es el 4% del total de vengado de auxilio de transporte. Este 4% fue el que quedó firme con la reforma tributaria de hace 3 años, que creó el impuesto del CRE y por consiguiente quitó los parafiscales que eran del SENA, que era del 2%, y el ICBF o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que era el 3%. A hoy solo se asume el 4% de caja de compensación familiar. Apropiaciones. Entonces estamos diciendo en el otro video que el auxilio de transporte solo hacía base para pago de prestaciones sociales sin incluir las vacaciones. Entonces, las cesantías es el valor reconocido al empleado por cada año de servicio continuo prestado a la empresa o proporcional si se retira antes del año. El cálculo, ¿cómo es? Se toma el salario, los días trabajados y se divide entre 60. O si usted quiere calcularlo de forma diferente o más rápida, se toma el 8.33% del total de vengado. Sin embargo, cabe aclarar que, como dice el encabezado, cada año, si la persona sigue en la empresa, cada año se debe pagar las cesantías al fondo de cesantías, de pensiones y cesantías. La ley dice que antes del 15 de febrero, o sea que se asume que el plazo máximo es el 14 de febrero de cada año. Intereses sobre cesantías. Todo empleador debe pagarle al trabajador unos intereses anuales por las cesantías y son del 12% anual. Sobre el monto de las cesantías se depositan al fondo hasta el 15 de febrero. Lo mismo es el 14 de febrero. Realmente el cálculo del interés de cesantías es cesantías por días trabajados por el 12% dividido entre 60. La prima de servicio se pagan 15 días en junio y 15 días en diciembre.
El cálculo que se realiza es del salario por número de días trabajados dividido entre 60, o se puede calcular con el 8,33 del total de vengado. Hasta ahí pues se incluye el auxilio de transporte para calcular las prestaciones sociales. Las vacaciones, el cálculo sería salario sobre número de días trabajados sobre 720, o se puede calcular con el 4,17 del total de vengado menos auxilio de transporte. En esta página me asesoré de los amigos de gerencia, sin embargo le hice algunas modificaciones. Las liquidaciones. Bueno, después de las apropiaciones que tenemos, las liquidaciones quedan más fáciles de hacer. Ejemplo, si yo le debo salario al trabajador, debo calcularle el salario al trabajador y aparte debo calcularle las apropiaciones que yo le debo. Si le debo vacaciones, si le debo cesantías, si le debo intereses de cesantías y si le debo primas. Pero cabe resaltar algo que escribí aquí, algo muy importante. De la liquidación lo más importante hablar es de la indemnización, que depende si es a contrato fijo o indefinido. Si es fijo, se pagan los meses que faltan para que termine el contrato, y si es indefinido, entonces hay una tabla o regla. Cuando se genera una indemnización es que el trabajador se retiró sin justa causa. Cuando es justa causa, solamente se le liquidan las apropiaciones y el salario que se le debe. Cuando se genera indemnización es porque es sin justa causa. Entonces, ¿qué pasa? Debo pagarle una indemnización al trabajador, ¿cierto? Y esto dependerá de quién. Lo que está explicando, fijo o indefinido. En indefinido hay una tabla. ¿Qué tabla es? Si se gana menos de 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales, entonces la indemnización es por el primer año, se va a pagar 30 días de salario. Por el segundo año ya se van a pagar 20 días de salarios o proporción. ¿Esto qué significa? Que si yo no trabajé los 360 días del segundo año, entonces yo tengo que hacerle la proporcionalidad de esos 20 días. En la parte de que si es más de 10 salarios mínimos legales vigentes, entonces sería para el primer año 20 días de salario, para el segundo año 15 días o proporcional. ¿Qué significa? Que si en el segundo año en adelante yo no trabajé los 360 días, sino que trabajé menos días, tengo que sacarle la proporción a los 15 días. Eso se hace solamente con una regla de 3 simple. Y se hace un formato de liquidación donde especifique la fecha de ingreso, la fecha de salida de la persona, el motivo, si es con justa causa, sin justa causa o retiro voluntario. Allí voy a colocar los números de días que trabajó la persona en la empresa, el nombre, la cédula, los datos de la empresa y el valor de las apropiaciones, de los salarios si se le deben o de alguna otra deuda o deducción que se debe tener al trabajador. Ejemplo, si podemos ver, tenemos dos personas, ¿cierto? Tenemos las cédulas, tenemos salario base que son 700 y la otra persona, Ana Milena, 500.000. En algunos casos colocan los cargos, colocan el área, la ciudad, cuando las nóminas son muy grandes. Sin embargo, pues es pequeño. Días trabajados 30 y 27. Si se pueden dar cuenta, una persona trabajó 27 días nomás. El salario son 700.000. Como trabajó 27 días, solamente fueron 1.350.000. Pero miremos el caso. La incapacidad son 150.000. Si sumo los dos, me da 1.500.000. Es incapacidad empresa. Horas extras tenemos 50.000, 67.000. Auxilio de transporte, la segunda persona, Ana Milena, no tiene derecho al auxilio de transporte porque venga más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Sumamos la línea y arriba nos da 922 y abajo nos da 1.617.000. Sobre ese total de vengado menos auxilio de transporte, liquidamos lo que es salud y pensión, ¿cierto? De las dos personas. Ahí sumamos y hacemos el total deducido.
Como ninguna de las dos personas gana más de 4 salarios mínimos legales vigentes, entonces no se le descuenta fondo de solidaridad pensional. El neto a pagar es la resta entre total devengado y total deducido. En la parte de abajo tenemos cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones. También tenemos cada de compensación familiar, tenemos ARL y tenemos pensión de la empresa. Faltaría la contabilización y falta aclarar que con NITS o NIF no se altera nada con lo relativo a las cuentas o a las provisiones. Simplemente NIF no toca la nómina y pues esto ya pues como es reglamentación interna de Colombia pues tampoco tocará en ningún momento eso. ¿Cuál es el ejercicio? Que van a tomar cuatro personas con diferentes características. La primera pues con un salario mínimo, un poco más del salario mínimo. La segunda con más de 2 salarios mínimos. La tercera va a tomar con 4 salarios mínimos y 5 días de incapacidad. Y la cuarta le van a hacer de salarios de mayor de 6 millones, un salario mínimo integral, ¿cierto? Que no hablamos de eso, pero el salario mínimo integral es que dentro de ese salario está contenido la parte prestacional. Lo único que no está contenido en el salario mínimo legal vigente integral es las vacaciones. Sin embargo, hago esa aclaración para que ustedes puedan desarrollar un ejercicio bastante interesante y que puedan utilizar también la retención en la fuente. En internet hay muchas tablas que nos ayudan a liquidar rápidamente la retención en la fuente y que también nos muestran la metodología y todo lo que tiene que ver con VTs. Recordemos que VT es unidad de valor tributario. Hasta la próxima, espero hacer algunos videos más pedagógicos para que entendamos temas importantes, sobre todo con la parte de nómina y la parte contable y auditoría, que es lo que me gusta más en la vida. Muchas gracias. Recuerden que habló Wilder Hernández, instructor del Centro de Servicios Financieros. Hasta pronto.